Bueno, muchas gracias. Para mí es un gran gusto estar reunido con ustedes acá en el Instituto Irigoyeniano en esta evocación de Roca y de Sáenz Peña. Este año se cumple el centenario de la muerte de Sáenz Peña, que fue el 9 de agosto, y el centenario de la muerte de Roca, que fue el 19 de octubre. Y retomo en alguna medida el mensaje tuyo, ¿no? Es decir, cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, al ferrocarril del sur le pone Roca. Y cuando se cumplió el cincuentenario de la muerte de Roca, en el año 64, un gran presidente radical, que fue Ilia, firmó el decreto creando la Comisión Nacional de Homenaje a Roca y estuvo el día del presente, el día del homenaje a Roca en el monumento. Es decir, cuando uno mira estas actitudes tanto de Perón como de Ilia, ¿no es cierto?, lo que uno observa es una cultura, porque creo que esto tiene una cultura donde, ¿no es cierto?, se resaltan los valores más allá de las diferencias políticas y se rescata, ¿no es cierto?, lo que hay de positivo en el pasado, con una visión evocadora y conmemorativa de unidad y no de división, creo que distinta a la que tenemos en estos tiempos. Yo siempre trato de poner un ángulo un poco diferente, ¿no es cierto?, para no repetir lo mismo, ¿no? Y hoy querría, ¿no es cierto?, centrar un poco mi intervención en la visión de Jauretche sobre Roca, la visión de Jauretche sobre Roca, que me parece que es una visión interesante, porque es una visión, digamos, una visión que se analiza muchas veces poco, la de Roca, ¿no? Se analiza más la de Abelardo Ramos sobre Roca, menos, ¿no es cierto?, la de Jauretche. La visión de Jauretche sobre Roca está en un libro del año 58 de Jauretche, se llama Ejército y Política, donde le dedica 2 capítulos a Roca, ¿no es cierto?, o al roquismo. A lo mejor voy a ser un poquito aburrido, pero voy a leer, ¿no es cierto?, algunos de esos párrafos. El fenómeno del roquismo y de Roca, él lo empieza de esta manera. En la Revolución del 74, el Ejército Nacional liquida definitivamente los restos del ejército de facción de Mitre. Y en la Revolución del 80, la oligarquía porteña es derrotada y el Ejército Nacional impone, conjuntamente con la capitalización de Buenos Aires, un concepto de unidad nacional frente a la hegemonía porteña. Es decir, uno toma toda la visión histórica de Jauretche y básicamente todo el siglo XIX es el conflicto de Buenos Aires con el interior. Este es el eje de la visión de Jauretche. Y en ese conflicto, ¿no es cierto?, lo que él ve, en el año 74, ¿no es cierto?, en el 80, en el Ejército Nacional que vence las 2 revoluciones, llamémosle mitristas o porteña, ¿no es cierto?, como toda la visión de Jauretche, sí, un poco mecánica del proceso de la historia, es que bueno, es la independencia, es Rosa, Irigoyen y Perón. Y a Roca él lo ve como una visión, como una manifestación atenuada o imperfecta de la línea nacional. Es decir, lo pone a Roca, ¿no es cierto?, como una visión atenuada o imperfecta, ¿no es cierto?, de la línea nacional, y lo que él, en su visión histórica, valora, ¿no es cierto?, un poco esa visión que vos decís, ¿viste?, de Irigoyen respecto a Mitre, que era ¿no es cierto?, brasileño, esta cuestión. ¿Por qué? Porque son los que derrotan a Mitre y terminan con el poder del mitrismo y terminan con el poder, ¿no es cierto?, de la ciudad, el poder político de la ciudad de Buenos Aires. A ello te agregaría que, viste, un comentario respecto a lo que vos dijiste, ¿no es cierto? Fíjate que los conflictos de Irigoyen con Justo y con Uriburu empiezan por Mitre. Es decir, Mitre es el desencadenante de los conflictos de Irigoyen con Uriburu y con Justo. Es decir, el conflicto con Uriburu empieza, ¿no es cierto?, en el año, ¿no es cierto?, a comienzo de 1921. Pues fíjate que se va a conmemorar el centenario de la muerte de Mitre. El nacimiento, 1821-1921. Uriburu presidía la comisión de homenaje y Uriburu es el comandante de la primera división, que estaba en Palermo, la división de más peso porque estaba en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces
Uriburu, ¿no es cierto?, en su condición de presidente de esa comisión de homenaje, empieza a pedirle una entrevista a Irigoyen. Irigoyen no lo recibe, y entonces Uriburu presenta su pedido de retiro ofendido porque el presidente no lo recibe, ¿no es cierto? Y con Justo, ¿no es cierto?, que era director del Colegio Militar, ese mismo año, y bueno, Irigoyen estuvo a punto de relevarlo porque llevó el Colegio Militar a la casa de Mitre a hacer homenaje al centenario de Mitre. Es decir, el tema del antimitrismo de Irigoyen era fuerte. Sigo, ¿no es cierto?, en su interpretación, ¿no es cierto?, pero representando en cierta manera la unidad del país, no puede estar el ejército de Roca, dice, no puede estar del todo ajeno a los intereses del interior y a las tentativas industrialistas que comienzan a recobrarse. Y de una manera imprecisa y discontinua, comienzan a aparecer las primeras tentativas de un posible desarrollo nacional autónomo. Destaca, la gravitación ejercida por el ejército trae de nuevo la de una preocupación de política nacional incompleta y parcial. Digamos. Esta es una versión atenuada, imperfecta de la línea nacional, pero que ya es algo, la preocupación de las fronteras, la conquista del desierto, la integración de la Patagonia, la formación de la Marina, las contingencias limítrofes con Chile y la ocupación militar del Chaco y Formosa aseguran los límites que nos ha reducido la victoria de Casero. En la visión de él, ¿no es cierto?, Buenos Aires no le interesa el territorio, ¿no es cierto?, y en la visión del roquismo el territorio pasa a ser algo absolutamente central, vital, etc. Acá tiene una, ¿no es cierto?, agrega Jauretche otra visión, ¿no es cierto?, para... Jauretche siempre, digamos, tiene una visión muy crítica de la guerra del Paraguay, de esta misma, ¿no es cierto?, perspectiva. Bueno, y acá, esto no sé si fue históricamente así, esto que dice Jauretche. Dice, la esterilidad del sacrificio, se refiere a la guerra del Paraguay y la represión de las montoneras, y la convicción de haber servido a una política extranjera en perjuicio de la nacional, se hizo carne entre los nuevos jefes y se perfiló una figura que habría de restaurar el sentido de la política nacional de la milicia. Su constructor fue el general Roca, que perdió allí a su padre, guerrero de independencia, y a su hermano, cuyas primeras armas se habían hecho en el ejército de la Confederación. Bueno, yo no sé si acá es donde el historiador un poco acomoda el argumento, ¿no? Es decir, no estoy tan convencido de que Roca y los generales de ese ejército que habían combatido en la guerra del Paraguay estaban, yo diría, tan golpeados o tan arrepentidos de ese error. Él insiste, ¿no es cierto?, que, bueno, la revolución de 1874 y la derrota de Mitre ahí, en la visión de Jauretche, es un punto crucial, ¿no es cierto?, central, y dice, la revolución del 74 es decisiva, enfrenta por fin al ejército de facción con el nuevo ejército nacional, que ya tiene un conductor y una política nacional que aún falta en el gobierno. Sigue diciendo, la campaña de Roca ganando tiempo ante las urgencias de Sarmiento, se refiere a la campaña contra Redondo, la batalla de Santa Rosa en Mendoza, que Roca, ¿no es cierto?, le gana a Redondo, que era el jefe de los revolucionarios en el interior, ¿no es cierto? La campaña de Roca, ganando tiempo ante las urgencias de Sarmiento, que lo apremia, ignorante de que el general construye Roca un ejército sobre la marcha, disciplinándolo y acondicionándolo como un ejército moderno, termina la batalla de Santa Rosa, donde el ejército nacional entierra definitivamente el ejército de facción, se refiere al de, ¿no es cierto?, al de Mitre. Toma después, sigue tomando la visión de Roca, abreva en el general Vélez, que es el primero que escribe, ¿no es cierto?, sobre Roca militar, esto ¿no es cierto?, pero miremos, ¿no es cierto?, su visión. Dice, solo Avellaneda, con la modificación de la tarifa de avalúos, él rescata el nacionalismo económico, que es una idea central, ¿no es cierto?, la de Jauretche, y solo Avellaneda, con la modificación de la tarifa de avalúos, reinicia la política proteccionista. Allí están los dos Hernández, el autor de Martín Fierro y su hermano, Vicente Fidel López, Roque Sáenz Peña, Estanislao Ceballos, Carlos Pellegrini, Nicasio Oroña, Mancio Alcorta, Lucio B. Mansilla, según enumera Abelardo Ramos.
¿no? Como la constitución política del roquismo. Hace Jauretche también un gran elogio de Pellegrini, el aliado político de Roca, ¿no es cierto?, en toda esta época, que dice: es Pellegrini el que dice, no hay en el mundo un solo estadista serio que sea librecambista, en el sentido que acá entienden esta teoría. Hoy todas las naciones son proteccionistas y dirá algo más, siempre lo han sido, y tienen fatalmente que serlo para mantener su importancia económica y política. El proteccionismo industrial puede hacerse práctico de muchas maneras, de las cuales las leyes de aduanas son solo una, aunque es sin duda la más eficaz, la más generalizada y la más importante. Es necesario que en la República se produzca y se trabaje algo más que pasto. Acá reproduce las palabras de Pellegrini. No es todavía política nacional en lo económico, opina, ¿no es cierto?, Jauretche, pero es una rectificación, una atenuación del pensamiento de Casero. Como la idea, ¿no es cierto? Es decir, tiene una visión, perciben la orientación, ejecutan, pero no terminan de entender el proceso. Esa nueva promoción que tiene a Roca como conductor careció de una teoría nacional de la política y la economía. Careció, ¿no es cierto? Solo le fueron dados atisbos parciales de la realidad, no así liberarse de las supersticiones ideológicas, pero con todo, su carácter nacional la hizo contrabalancear a los agiotistas y especuladores del puerto de Buenos Aires y posibilitar algún desarrollo industrial. A ello debemos la modernización y crecimiento de las industrias azucareras y vitivinícolas, a la que, por cierto, la metrópoli británica no puso mayores dificultades porque el azúcar significaba un golpe al comercio rival de las carnes, al saladero, que abastecía a los mercados azucareros de Brasil y Cuba, y la industria vitivinícola contribuía a eliminar a otro competidor del mercado de exportación, Francia, abastecedor de vino. ¿Se entiende? Limitado, algo entienden, pero le falta para entender. Pero de todos modos tonificaron las economías de los centros fronterizos, cuyo norte separó la inmigración de sus habitantes al litoral pastoril. Esta época y la de sus continuadores fue también la de enajenación de los ferrocarriles nacionales y de concesiones leoninas al capital privado, pero cumplió, en cambio, una política de sacrificio a cargo del Estado que tuvo en cuenta las fronteras y estabilizó el norte argentino y la conexión con Bolivia. Pero lo fundamental es que con Roca vuelve al país el concepto de una política de espacio, y vuelve con un verdadero hombre de armas. Vuelve porque ya hay un ejército nacional y la demanda mínima de este, la elemental, es la frontera. Está la frontera con el indio, sigue diciendo Jauretche, abandonada desde Caseros, cuando este vuelve a rebalsar y hasta interviene en nuestras luchas civiles. Mitre ha traído a los indios a la verde, como los llevó a Pavón, seguramente para replantear el dilema entre civilización y barbarie a favor de la civilización, del mismo modo que Brasil llevó a sus esclavos a la lucha por la libertad de los paraguayos. ¿Qué idea de, ¿no es cierto? Esto de los indios, la verdad que los indios los usaban todos en la guerra civil, ¿no? Acá Jauretche le carga a Mitre el uso de los indios, y la realidad que, ¿no es cierto?, también Lagos, lugarteniente de Urquiza, en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? Jauretche es un historiador militante, como diríamos en este momento, ¿no es cierto? Bueno, la primera tarea, Jauretche es un reivindicador muy fuerte de lo que hoy, ¿no es cierto?, de lo que se llamó la conquista del desierto. Dice: la primera tarea que realiza el Ejército Nacional es la conquista del desierto. El plan de operaciones repite el de la Confederación, el de Rosas, con medios más modernos, pero la misma visión nacional. Lleva implícita la ocupación de la Patagonia, que se realiza, y la definición de la frontera con Chile, que obtiene resolución favorable, salvo en el estrecho de Magallanes, y definitiva por la política nacional de las Fuerzas Armadas, que representa el fundador del nuevo ejército. Ello no hubiera sido posible sin la construcción del mismo por encima de las facciones y el sometimiento al mitrismo. La extensión vuelve a formar parte de la política nacional, que se irá complementando hacia el norte, con las expediciones del desierto en el Chaco y Formosa, que consolidan con las ocupaciones hasta la frontera del Pilcomayo. Lo que vos decías, ¿no es cierto?, es exacto. Jauretche, cuando analiza la revolución de Tejedor, él señala lo de Irigoyen y dice: en esta revolución, en este momento, Irigoyen estuvo con Roca y Alem estuvo con Mitre. Y él dice: los teóricos con los teóricos y los prácticos con los prácticos. Dice la afirmación que hace Gabriel: los teóricos con los teóricos y los prácticos, ¿no es cierto?, con los prácticos.
Bueno, y lo toma de Abelardo Ramos. Dice, en ese momento decisivo es bueno señalar lo que destaca Abelardo Ramos. Al lado de Roca, estamos hablando de la revolución del 80, está Hipólito Yrigoyen, jefe del futuro gran movimiento nacional. En cambio, Leandro Alem está del otro lado. Los clásicos al lado de los clásicos, los concretos al lado de los concretos, los realistas al lado de los realistas. Del otro lado, los declamadores románticos arrastrados bajo el influjo de palabras huecas y las ideologías, ¿no? Es donde él, digamos, le pone su palabra el concepto que vos, ¿no es cierto?, habías mencionado. Bueno, insiste mucho que con Roca y la reconstrucción del Ejército Nacional comienza a definirse una política nacional zigzagueante entre la comprensión parcial de los hechos y el adoctrinamiento antinacional de los, ¿no es cierto?, de los ideólogos. No llega con todo sino a constituir un mero atisbo de política nacional. Ella solo se integrará con la presencia del pueblo en el Estado, que es la participación, ¿no es cierto?, la participación popular que se concreta a partir de la ley, ¿no es cierto?, de la ley Sáenz Peña. Hay por lo menos una política nacional, la del Ejército, expresada por su fundador, el general Roca, que tiene una política nacional de la frontera, es una política económica a la que le falta mucho para ser nacional, pero ya retasea el libre cambio impuesto por los vencedores de Caseros, ¿no es cierto?, en obsequio de los apóstoles del comercio libre, ¿no es cierto? Yo creo que ¿no es cierto?, esta visión de Jauretche, bueno, es discutible como puede ser discutible, pero es un registro interesante, ¿no es cierto?, respecto al roquismo. Para mí tiene, digamos, la reivindicación que hace Abelardo Ramos de Roca tiene más que ver más con algo más de tipo sociológico. Jauretche es mucho más político, ¿no es cierto?, en este sentido. Claro, es un periodo entre Rosas y Yrigoyen muy largo, de medio siglo, donde lo que encuentra, ¿no es cierto?, la visión histórica dialéctica de Jauretche de la historia es Roca como punto, ¿no es cierto?, como punto de apoyo. Yo agregaría un par de, ¿no es cierto?, un par de comentarios para pasarle la palabra, ¿no es cierto?, a María y después intercambiar opiniones, ¿no? Roca era ante todo, yo diría, un realista, algunos dirán un cínico, quizás sean las dos cosas al mismo tiempo. En el Soy Luna, ¿no es cierto?, en el Soy Roca de Peri Luna, lo tengo tan, viste, en el Soy Roca de Luna, ¿cierto? Luna relata la anécdota donde dice, bueno, mirá, ya, ¿no es cierto?, sancionada la ley en 1902, la ley del voto universal secreto obligatorio, que una persona, ¿no es cierto?, lo ve a Roca en la calle y le dice, mire, ¿no es cierto?, general, dice que se vienen los radicales, ¿qué vamos a hacer? Entonces Roca le contesta, mire, si gobiernan bien, mejor, y si gobiernan mal, van a perder las elecciones, ¿no es cierto?, en la actitud realista. Y a Riccieri, que había sido su último ministro de guerra, también, ¿no es cierto?, ya por el comienzo de 1914, siempre lo visitaba con mucha frecuencia Riccieri a Roca, ¿no es cierto? Entonces Riccieri le comenta, ¿no es cierto?, el escenario político, ¿no es cierto?, que se abría, las incertidumbres que generaba el cambio de Irigoyen, y entonces Roca le dice, mire Riccieri, ¿por qué no se acerca a Irigoyen? ¿No es cierto? Dice, mire Riccieri, ¿por qué no se acerca a Irigoyen? Y dentro del radicalismo hubo algunos gestores que intentaron, ¿no es cierto?, que Riccieri, ¿no es cierto?, formaba parte de la política militar, ¿no es cierto?, de Irigoyen. Entonces yo, ¿no es cierto?, habría otras cosas, ¿no es cierto?, que podíamos comentar en esa visión de Roca entre cínica y realista de la política. Él siempre veía en el tema electoral, ¿no es cierto?, la idea del modelo inglés. El modelo era el modelo inglés, que es un modelo donde toda la reforma electoral siempre fue un proceso muy evolutivo, ¿no es cierto?, a lo largo de a los ingleses en realidad les llevó un siglo la reforma electoral hasta el voto universal, que recién llegan en 1920. Por eso la ley electoral de Roca de 1902 es la ley de elección por circunscripción con voto voluntario, ¿cierto?, en ese sentido. Era ¿no es cierto?, la visión. Una ley que sí, que no era una ley que estaba diseñada para hacer un cambio gradual, pero que en realidad nunca se pudo llegar a ver los resultados de esto, porque hubo, yo creo, una sobrereacción
en la dirigencia conservadora en el año 1904. Una de las primeras cosas que hace Quintana es derogar la ley que se había aplicado una sola vez, solamente para la elección de diputados y electores nacionales del año, ¿no es cierto?, del año 1904. En 1912, el Diario de la Nación hace una encuesta y a todos los hombres públicos, digamos, políticos o con influencia, digamos, con influencia o que estudiaban la política, ¿no es cierto?, en aquel momento, fueron 40 y pico, le hace una encuesta y a todos le preguntan, ¿no es cierto?, cuestionario sobre la ley electoral, ¿qué opina de esto? Roca vuelve a opinar el modelo inglés, voto voluntario, ¿no es cierto?, elección, ¿no es cierto?, elección por circunscripción. Donde, en alguna medida, y acá termino siendo, ¿no es cierto?, digamos, tanto Irigoyen como Peña fueron alguna mía víctima política del sistema roquista. Es decir, el régimen, ¿no?, fueron víctimas del régimen roquista en la medida en que era un régimen político que a ambos, ¿no es cierto?, les postergó su llegada al poder. ¿Te parece que dejemos acá?